ganado. ¿Qué significa primicia, hermano? La primicia era algo de lo mejor, selecto. Significa que trajo al ganado más gordo, más bonito, más perfecto. Y cuando ambos ofrecieron eso en la presencia de Dios, dice la palabra que fue grato ante los ojos de Dios la primicia que Abel trajo. ¿Se da cuenta? Es decir, Dios se puso tan feliz y Caín se puso celoso porque no había sido acepta la ofrenda que él había llevado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios siempre ha pedido lo mejor de nosotros desde el principio. Dios siempre quiere lo mejor de ti. ¿Sabía usted que para el tiempo de los apóstoles una primicia es usted, hermano? ¿Sí sabían eso o no sabían? Es decir, para el tiempo de los apóstoles, a la venida de Cristo, usted pasa a ser una primicia. ¿Sí sabían eso, hermanas, allá atrás? Sí, porque actualmente se explica de que una primicia pues es llevar maíz o mango, pero no, una primicia en su sentido cumplimiento profético es usted una primicia. ¿Sí saben, hermanos? No. Entonces vamos a dar un texto para que, hay como 10 textos, pero vamos a dar uno para que ustedes vayan comprendiendo el contexto y de lo que estamos hablando. Vamos rápidamente al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, como en los últimos versículos. Aleluya. Vamos a pedirle a los jóvenes para que se integren al estudio. Primera de Corintios, capítulo 16. Miren, hermanos, hay un texto muy importante ahí. Versículo 14. Primera de Corintios 16, 14. Les pedimos que busquen el libro. A nuestros jóvenes que se encuentran allá arriba, busquen Primera de Corintios 16, 14. Dice así: todas las cosas que hagas, o todas vuestras cosas, sean hechas con amor. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo lo hizo Abel? Él trajo lo mejor y lo trajo con amor, con gratitud ante Dios. Y San Pablo está diciendo: todo lo que hagas, hermano, hazlo con mucho amor para Dios. El 15, Primera de Corintios 16, 15. Y os ruego, hermanos, ya saben que la casa de Estéfanas es las que, hermanos, a ver, ayúdenme a leer, eso. ¿Quién? Los mangos de Estéfanas, el maíz, bueno, en esa región, el trigo de Estéfanas, o los animales de Estéfanas. Atentos, hermanos, quiero que vayan conmigo en el contexto. Ya saben que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya. Acaya es la ciudad. Pero cuando dice la casa, se está refiriendo a él, a su esposa y a sus hijos, que se entregaron a Cristo completamente, dejando el mundo y siendo fieles a Dios, siendo santos, porque para ser primicia también necesitamos ser santos, porque las primicias son santas. ¿Dónde lo dice? En el libro de Romanos capítulo 11, como el versículo 14 dice: y si el primer fruto es santo, también lo son las hojas. Es decir, una primicia es santa. ¿Por qué? Porque es algo que se consagra en la presencia de Dios. Entonces, la casa de Estéfanas, refiriéndose a él y su familia, ahora San Pablo lo llama como primicias, porque eran los primeros que se habían convertido en Acaya, y ahora ya no se trataba de productos naturales o productos de
de alguna siembra. No, eran personas, es la gente. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué se han dedicado al ministerio de los santos? ¿Se dio cuenta? Cuando una persona se entrega a Dios al 100% y dice: yo ya no quiero seguir en el mundo ni en las cosas del mundo, ya estuve ahí, ahora quiero dedicar mi vida para servir a Dios. Usted es primicia. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 3. Ahí lo dice. Todo aquel hombre o aquella persona que se dedica y se consagra para Dios es primicia ante la presencia de Dios. ¿Sí, hermanos? Ahora vamos a continuar. Punto 1. ¿Cómo eran las primicias? ¿Y a quién las entregaba? Nehemías 10:37. Nehemías 10:37. Vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel Villano para que le dé lectura a Nehemías 10:37. Aleluya. ¿Y quién vive? Amén. Vamos a ver, Nehemías 10:37. ¿Cómo eran las primicias y a quién se le entregaba? Una primicia, para que tuviera validez, tendría que llevarse al lugar correcto, entregarse a la persona correcta, y era lo que Dios estaba pidiendo. En este caso, el lugar correcto para entregar primicias era Jerusalén. ¿A quién se le entregaba? Al sacerdote que estaba en turno. ¿Sí? Para que tuviera validez. No se le podía entregar a cualquier persona, no. ¿Cómo dice, hermano Miguel? Nehemías 10:27. ¿Sí? No, 10:37. Traeríamos también a los primísimos primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y los frutos de todos los árboles del vino, el aceite y los sacerdotes del vino y del aceite, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra recibirá las delicias de nuestras labores en todas las ciudades. Gracias, hermano Miguel. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo eran las primicias? Era todo aquello que se cosechaba o en lo que trabajaba una persona. Dice labores. Sea que sembraban trigo, sembraban frutos, debían de traer una porción para ser entregada. ¿Cuánto se traía? Cuidado, no se traía un costal como hoy en día. Los pastores modernos piden la primicia, hermano, porque quiero decirle esto: si hay congregaciones donde dicen: a ver, hermanos, vamos a celebrar las primicias, o vamos a hacer día de primicias, y los pastores, mientras más se traiga el costal lleno o el chivo más, es decir, para ellos mientras más sea mejor, pero no, las primicias o la primicia tenía una medida, y esa medida se llama homer, así se llama, ¿no? Y el homer no rebasa a más. ¿A qué equivale un homer? A 3 litros con 700 gramos, hermano. ¿A qué me refiero? A los que conocen de maíz, hermana Juana, por aquí son 3 litros, casi llegando a 4. ¿Así son 3? Más o menos. Así deberían de llevar en una primicia, sea trigo o sea lo que sea, pero era un tanto así. No era así, costales. Hoy se enseña, bueno, la primicia, miren, traigan pues su primicia. Pero no, ya vimos al principio que Dios ya no está demandando primicias físicas como antes. Ahora Dios está demandando nuestro corazón como una primicia perfecta. ¿Sí, hermanos? Pero antes vamos a ver el Antiguo Testamento.
¿Cómo eran las primicias? Eran físicas. ¿Ante quién se entregaban? Ante los sacerdotes, y era llegar ante el sumo pontífice. Dios instituyó el día de las primicias como Yom HaPurim, día de las primicias, Números 28, 26, y ahorita vemos su cumplimiento profético. Números 28, 26, hermano. ¿Dónde va a encontrar la fiesta de las primicias? En varios libros, y uno de ellos es Levítico 23 y otro Números 28. Ahí viene la fiesta de las primicias en 2 libros, y también viene Éxodo capítulo como 23, 36, 37. Ahí vamos a revisar Números 28. Dice así, hermanos. Miren, Números 28, para que podamos entender mejor, yo les pido que empecemos a leer desde el número 26 habla de semanas. Vamos a leer el versículo donde dice 7 semanas. Está también en Levítico 23, donde dice 7 semanas cumplidas serán. Números 28, hermanos, versículo 18. Si se da cuenta, en el 17 es el día 15. En el Números 28, 16 es el día 14 cuando se celebraba la Pascua. En Números 28, 16 habla del día 14 cuando se inmolaba el cordero. Ahora vamos a leer el 17. Y a los 15 días de aqueste mes, que era el mes de Abib, la solemnidad, por 7 días se comerán ácimos, que es el día de los panes sin levadura. El primer día, santa convocación, ninguna obra de siervos harás, que era el día 15. Ofreceréis por ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero, 7 corderos de 1 año, sin defecto los tomaréis. Cada observancia ritual que Dios demandó, hermanos, representaba a Jesús, al sacrificio que Cristo iba a hacer. Mira, pon atención conmigo: carnero, becerro y corderos. Dice en el libro de Hebreos 10, 4, 5 y 6: sacrificio y presentes no te agradaron, la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los becerros no te fueron aceptos, mas me apropiaste a mi cuerpo. ¿Sí? Está hablando Jesús, por lo cual dije: en la cabecera del libro está escrito de mí, quítalo primero para establecer lo postrero, refiriéndose que un día iba a llegar Jesucristo para ofrecer el sacrificio perfecto, hermanos. Ya no se iba a necesitar de sacrificios de animales. Versículo 20: y un presente de harina amasada con aceite, 3 diezmos con cada becerro. Sí, hermanos, atentos. Y su presente de harina amasada con aceite, 3 diezmos con cada becerro, y 2 diezmos con cada carnero ofreceréis. Un total de 5 diezmos. Con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1/10. 7 corderos, hermano. Es decir, el número 7 aparece mucho desde Génesis, que significa
perfección, el sacrificio perfecto que Cristo iba a hacer. Y Cristo es el cumplimiento profético del diezmo. Anoten este texto de Números 28-21 para agregarlo en el estudio de Cristo, el cumplimiento profético del diezmo también. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros durante esa fiesta, hermano, de los panes sin levadura, que es un lapso de 7 días, se hacía todo este ritual y había reconciliación, que es lo que Cristo vino a hacer en su ministerio después de morir en la cruz. ¿Dónde lo dice? Lo dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 5, como el versículo 21. Dice, porque Cristo estaba reconciliando al mundo con el Padre y nos dejó el ministerio de reconciliación. ¿Se da cuenta? Como Cristo viene a cumplir cada parte del ritual. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. El holocausto continuo es el holocausto que se realizaba todos los días, hermano. Todos los días. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. ¿Qué significa holocausto? Era una ofrenda encendida que no paraba, que se quemaba el animal y cuando ya se estaba terminando de quemar, iba otro y no se dejaba de quemar. Constantemente estaba el fuego quemándose, hermano. ¿Y qué significaba eso? El mover del Espíritu Santo. Sí, hermano, la presencia de Dios que tenía que llegar a su iglesia, hermano. Olor de suavidad a Jehová. En su momento ese ritual era agradable delante de Dios. Ofrecerse además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, es decir, el 21 de Abib. Ese día 21 era el día cuando se reunía el pueblo y era considerado santa convocación. ¿Saben, hermanos? Era un día muy especial donde la gente no trabajaba. Era sábado. ¿Sí, hermanos? Atentos, hermanos. El día 14 de Abib, entre las 2 tardes, empezaba el sábado, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias que están atentos. El día 14 de Abib, entre las 2 tardes, empezaba el sábado. Sí, hermanos. ¿Saben dónde lo dice? San Juan 19:31. Dice, era pues la fiesta de la Pascua de los judíos, para que los cuerpos no se quedaran en la cruz, pues era el gran día del sábado. Dice ahí. Sí, hermano, el 14 de abril estaba iniciando el sábado de solemnidad, que era el 15, y también el 21. Ahora, fíjese, vamos a hacer este conteo. No bajaron el pizarrón, estuviera bien que se bajara el pizarrón. Hay muchas cosas que aclarar. Miren, 15 era sábado de solemnidad. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. El 21 dice la palabra, volvía a ser sábado de solemnidad. Ninguna obra haréis, hermanos. ¿Se dan cuenta? Atentos, hermanos, estamos en el versículo 25, Números 28, 25. Además, el día de las primicias. Atentos, hermanos, que este es nuestro tema. Además, el día de las primicias, cuando ofreceréis presente nuevo a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. ¿Saben cuál era el día de la primicia, hermanos? ¿Saben cuál era el día de la primicia? Era el día 17. Mira, hermano, 14, 15, 16, 17. El día de la primicia era el día 14. Ese es un día muy significativo
que es el día que estamos viendo en este tema, y que es el día cuando Cristo resucitó, hermano. Y que fue ese día cuando Cristo subió al cielo para presentarse como una primicia ante el Padre. Gloria a Dios. De favor, una silla, hermano, para que se coloque mejor. Gracias, hermano. Una gavilla por primicia. Levítico 23, 9 al 15. Después de la Pascua, los panes sin levadura 15 de abril, enseguida instituyó Dios ofrecer al sacerdote un homer por primicia. De los primeros frutos de la siega debía de traerse al siguiente día del sábado, concerniente a próximo sábado, es decir, el día 18 de abril. A ver, vamos a sacar las cuentas, hermanos. Vaya usted al Levítico 23, 9 al 15. A ver si alcanzan a distinguir, hermanos. A ver si alcanzan a distinguir. Mientras lea Levítico 23, regálame un pedacito, hermano. Este es un tema muy interesante que cuando lo entendamos, hermano, gracias, hermano. Cuando lo entendamos, nos vamos a dar cuenta que Dios era tan perfecto en la profecía anunciada. No se equivocó Dios, hermanos. Todo se cumplió de acuerdo a lo que se le dio al profeta Moisés. ¿A dónde vamos a llegar? A la resurrección de Cristo. 13, 14, 15, 16, 17, hermanos, 18, 19, 20 y 21. Ahora usted vea, el 14 entre las dos tardes fue cuando Cristo fue crucificado. Esa tarde dio el Espíritu a las 3 de la tarde y fue sepultado cerca de entre las dos tardes, según San Juan 19, 31 hasta el último versículo. En el día 13 en la noche, estamos en el mes de Abib. En el día 13 en la noche, hermanos, fue cuando nuestro Señor Jesucristo se sentó a la mesa con sus discípulos. Mira, hermanos, está muy pequeño mi dibujo. A ver si ustedes pueden distinguirlo. Al iniciar la Santa Cena, pues había exactamente 12. Dice el libro de Lucas 22, y como fue la tarde, se sentó a la mesa y les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. No la comeré hasta aquel día cuando estemos en el reino de mi Padre. Era el día 13, oscureciendo, porque así dice Lucas 23. Dice: como fue la tarde. El 14, el maestro estaba crucificado, y entre las dos tardes fue sepultado en un sepulcro nuevo, para que se cumpliera la profecía que decía: con los ricos fue en su sepultura. ¿Dónde dice eso? Isaías 53, como el versículo 12 o 13. Con los ricos fue
profecía. Esta sepultura era en ese momento una de las sepulturas de mucho prestigio, donde solo hombres ricos eran sepultados. Pero se tenía que cumplir la profecía. Dios tocó el corazón de José de Arimatea, que era un hombre noble, senador, hombre rico de aquel tiempo, y fíjese, hermano, le concedió la sepultura para el maestro, y él fue sepultado en ese lugar, punto uno, porque ese lugar estaba cerca, estaba llegando ya el día de sábado de solemnidad, donde nadie podía moverse o hacer alguna actividad, y tenían que sepultarlo, era el 14. Ahora veamos, hermanos, Cristo fue sepultado el 14, ¿sí, hermanos? Para el 15 en la tarde era un día, para el 16 en la tarde eran 2 días, para el 17 en la tarde aquí eran 3 días. Ahora vamos a colocar, hermanos, la Biblia dice que la primicia se ofrecía el siguiente día del sábado. Así dice en Levítico 23, donde usted está leyendo. Levítico 23, versículo 9 al 15. A ver, vamos a buscar ese texto. Atentos, hermanos, si hay una pregunta o una duda, por favor háganos saber y nos regresamos o volvemos a dar una ilustración acerca del tema que estamos tratando. Dice así, hermano, Levítico 23, 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo te doy, segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Se dio cuenta? Un homer no es mucho, hermano, que quieran traer por costales. No, es una cierta medida. Les explicaba hace un rato la medida. El cual mecerá el homer delante de Jehová. Es decir, cuando se le dé al sacerdote, el sacerdote agarraba el homer, que era puesto en una canastilla especial. Así lo dice Deuteronomio 26, en un canasto especial, y el sacerdote agarraba el homer. Miren así, hermano, que era la medida correcta de aquel ciudadano, de aquel hombre que se quería justificar, y el sacerdote hacía esto: oh Señor, en esta tarde te ofrecemos la primicia de tu hijo, de tu siervo, recibe, Señor. Y ya, ese era el ritual que hacía el sacerdote ante la presencia de Dios. Ahora vamos a ver el versículo 11, hermano. Al sacerdote se traía el homer, el cual mecerá el homer delante de Jehová. Levítico 23, 11. El cual mecerá el homer, que son los 3 litros con 700 gramos, delante de Dios, para que seáis aceptos. ¿Cuándo? El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Atentos, hermanos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. ¿Qué significa, hermanos? ¿Cuál es el siguiente día del sábado, hermanos? Como comúnmente lo conocemos, domingo, pero su nombre domingo tampoco es correcto. Pero estamos habituados en el trabajo, en la escuela, en los quehaceres. El domingo nos vemos, el domingo por ahí vamos a estar. Pero no, el domingo es un nombre en honor al Dios Sol. ¿Sí se da cuenta? Es decir, nosotros como pueblo santo, que Dios nos va a ir restaurando, va a llegar el momento en que ya no vamos a decir domingo. Cuando tengamos el conocimiento más
perfecto, vamos a decir, el primer día de la semana, ¿sí? El segundo día de la semana, que sería el lunes, y sucesivamente hasta el día séptimo, que fue el único día que Dios le puso nombre, que es el Shabbat, sábado, que significa descanso o reposo. Entonces, hermanos, vamos a ver si da con estas cuentas, y si no, lo borramos y lo volvemos a hacer. Se entiende entonces que el día 18 debe ser primer día de la semana, que corresponde a un domingo, para que se entienda mejor. Significa entonces, hermanos, que aquí es el día 7, que es representativo a un sábado. Significa entonces que aquí es el día 6, que es un viernes. Aquí es el día 5, que corresponde a un jueves. Aquí es el día 4, que corresponde a un miércoles. Aquí es un día 3 o tercero de la semana, que corresponde a un martes. ¿Sí me entendió, hermano, ahora? Es decir, el martes en la noche el Señor Jesucristo estaba comiendo la Pascua con sus seguidores. El miércoles o el cuarto día, que es a la mitad de la semana, Jesús, nuestro Maestro, fue crucificado. Era día miércoles. Día cuarto, el día quinto. Ahora veamos un día, que era el día quinto, jueves. 2 días, que era el día sexto, un viernes. Y 3 días, que era el día sábado, día séptimo, eran 3 días. Entre las 2 tardes. ¿Por qué entre las 2 tardes? Porque Cristo fue puesto en la tumba entre las 2 tardes. Y la profecía de Mateo 12:41, así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sí, hermanos, días de 24 horas completo, de tarde a tarde, de tarde a tarde. Entonces, lo que dice en Levítico, el siguiente día del sábado se ofrecía la primicia, que es aquí, miren, hermanos, lo voy a encerrar. El siguiente, aquí es sábado, el siguiente día aquí se ofrece la primicia. Eso es lo que está hablando Levítico, hermano. Ese es el día de la primicia. A ver, volvamos a Levítico 23, versículo. Nos quedamos en el versículo, hermano, 15. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado. Si se da cuenta, el siguiente día del sábado, pues es domingo, primer día de la semana. Desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. A partir de aquí, hermanos, vamos a contar 50 días. A partir de aquí se va a contar 50 días hasta llegar a la nueva primicia, que es el día 50, cuando se ofrecía una nueva primicia. Y que esa nueva primicia da exactamente al Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Y qué es Pentecostés? Son 50 días. ¿Y qué pasó en el Pentecostés en Hechos 2:1? Dice, estaban todos reunidos y de pronto se vio un viento fuerte que corría. Sí, hermanos, ese día fue cuando el Espíritu Santo vino sobre la tierra, sobre los 120 y número. Vamos al versículo de Levítico 23, 15, el 16. El 15 dice, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
¿Cuándo se ofrecía el homer, hermanos? El siguiente día del sábado, que era el domingo. ¿Cómo se ofrecía el homer? Pues ya lo leímos, venían con su cantidad de primicia, se ponía en una charola especial, un canastillo, y el sacerdote entraba al lugar santísimo, santo, y lo ofrecía: Señor, te ofrezco esto para que aceptes esta primicia de tu siervo, de tu hijo. Y Dios se complacía. ¿Qué pasó en ese día, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó en ese día? Jesucristo se presentó como una primicia ante el Padre. Esto es importante que entiendan. La gente dice que Jesús resucitó el domingo, pero no resucitó el domingo. Jesús en el día domingo, o primer día de la semana, se presentó como primicia, pero no resucitó. Ese día se presentó ante el Padre, entró ante el Padre, y Él era la primicia, y el Padre se alegró. ¿Quieren ver el texto? San Juan capítulo 20, versículo como 21. Aleluya. Para que vean que Jesús cumplió la profecía de la primicia del siguiente día del sábado. En lo que buscan el texto, vamos a continuar con el estudio. ¿Qué es un gomer? Un gomer es una unidad de medida israelita antigua para medir fruto seco, utilizado en la época del templo en Jerusalén. Se utiliza en la Biblia como una antigua unidad de volumen de granos exclusivamente, materias primas secas, y la Torá menciona como igual a la 10ª parte de un nefa. ¿Dónde dice eso? Lo dice en el libro de Éxodo, la 10ª parte de un nefa. Atentos, hermanos, un homer es un diezmo. Sí, hermano, esto es bien interesante. Un homer es un diezmo, ahí lo dice, y también viene en la Biblia. No voy a pensar, no, es que el hermano lo está acomodando las cosas a como él está entendiendo. ¿Sabían que un homer es un diezmo? Es decir, para Dios es un diezmo, un homer. Creo que no viene en este estudio. Tenemos otro estudio aparte de este, hermano. El otro está más grande y más completo. Pero un homer es un diezmo. Cuando dice un homer, es la 10ª parte de un nefa. Es un diezmo, un homer. A ver, vamos a verlo con la Biblia. ¿Dónde estaban, hermano? ¿A dónde dijimos que iban? San Juan. Por ahí quédese, póngale una tarjeta y vamos a confirmar que esa medida es un diezmo. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo como 16. Yo les ayudo a buscarlo rápidamente para que compruebemos esa parte, que sí es verdad. Aquí está. Éxodo capítulo 16, versículo 36. Para que compruebemos lo que estamos diciendo, hermanos. Dice así: y un gomer es la 10ª parte del efa. ¿Se dio cuenta? ¿Y qué significa la 10ª parte? Es un diezmo. Y un diezmo es lo que se ofrecía en el día primero como primicia, pues. Es un diezmo. ¿Y qué es un diezmo? Pues es algo que Dios demandó para que el pueblo se justificara, fuera temeroso de Dios, cumpliera con la ley que en ese momento estaba vigente como la ley ritual. ¿Y quién fue ese diezmo o esa primicia? Jesús, cuando resucitó, hermanos. Sí, Jesús fue ese homer cuando resucitó. ¿Sabían ustedes que Jesús es una primicia, hermanos? ¿Hermana? Ella sí, la hermana sí sabía. Ya trae el conocimiento la hermana. Un homer es una primicia. Jesús, al resucitar, Él es una primicia, y es el cumplimiento profético del diezmo también. A ver, hermanos, yo quisiera que todos nos pusiéramos activos y a empezar a buscar los textos. Vamos a buscar ese texto donde dice que Cristo es una primicia. Cuando resucita se presenta como una primicia. Vamos a pedir de este lado que lo busquen.
Ahí en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, como el versículo, Primera de Corintios capítulo 15, como del versículo 20 al versículo 40. Atentos, hermanos, atentos, para que comprobemos que Cristo es una primicia, así como se demandaba la primicia del Antiguo Testamento. Ya lo encontré yo, hermanos. Sí estaba correcto, como les dije. Alguien que le dé lectura, hermanos. ¿Hay alguien que le dé lectura de las hermanas? Mas ahora Cristo ha resucitado. Con el micrófono, para que se escuche más claro. Estamos en el versículo 20, Primera de Corintios 15, 20. El ritual que se ofrecía en el antiguo pacto, en el tabernáculo, todo eso era sombra. ¿Qué significa sombra? Era una ilustración de lo que iba a suceder cuando Cristo llegara. Les voy a poner un ejemplo. Miren, hermanos, ahí está mi sombra. Miren, los que alcanzan a ver, esa es mi sombra. Miren, pero no se ve. Si ustedes ven solo la sombra, no se van a imaginar, van a tratar de descifrar, pero van a decir, ¿quién será? ¿Será el hermano Román? ¿Será el hermano Cristino? Pero se ve que es de un varón. Se comprende un poco, pero cuando ya se presenta, se aclara. Dice que el Antiguo Testamento, los rituales, era sombra de lo que había de venir. Hebreos 10:1, sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir, hermanos? ¿A qué se refiere? Lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. Él es el que había de venir para cumplir lo que ya estaba escrito. Y la gente hoy ya no debemos de tener tantas dudas, algunas, porque ya se está aclarando, ya hay más claridad. Ahora de la lectura Primera de Corintios 15, 20. ¿Cómo dice? El micrófono. ¿Se dio cuenta, hermano? Dice, Cristo resucitó de los muertos y Él es considerado primicia de los que durmieron. Así dice, es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. A ver, vamos a entender esa frase. Primicia de los que durmieron es hecho. Alguien puede preguntar, me gusta que pregunten, hermanos, porque cuando alguien pregunta se pone más interesante este estudio. Miren, hermanos, alguien puede decir, ¿por qué Cristo es primicia de los que durmieron? Porque resucitó, pero también resucitó Lázaro, también resucitó el hijo de la viuda de Sarepta. Varios resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero ¿saben cuál es la diferencia? Ellos resucitaron, pero volvieron a morir. ¿Sí? Y Cristo resucitó y ya no volvió a morir. Mas dice Hebreos 7:25, vive para siempre para interceder por nosotros. Jesús ya no murió, resucitó, y cuando resucita, la Biblia dice que Él es una primicia. ¿Sí, hermanos? Él es una primicia. Ahora el versículo 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Significa que va a haber resurrección, pero Cristo es la primicia, es decir, es el primero que ha resucitado para ya no morir. Ahora, Cristo resucitó y se presentó como una primicia. ¿Cómo se presentaba una primicia en el Antiguo Testamento?
ante el templo de Dios, con un sumo pontífice. Una primicia no valía si se la daban a cualquier hombre que estaba ahí, no. Tenía que ser un sacerdote que recibía esa primicia y la mecía. Ustedes saben o sabían que Cristo es sumo pontífice, hermanos. Allá en el Antiguo Testamento se necesitaba de un sumo pontífice. ¿Qué significa sumo pontífice? Significa el sacerdote mayor que representaba a todos los sacerdotes. Esa es la función de un sumo pontífice. ¿Y qué significa pontífice? Pontífice significa puente o medio para llegar a Dios. El sumo pontífice del antiguo pacto era un medio para conectarse con Dios. Jesús, al venir a la tierra, fue el medio para llevarnos a Dios. Ahora vamos a ver el texto donde dice que Cristo es un sumo pontífice. Quien lo encuentre primero que le dé lectura. Está como en el libro de Números, capítulo 4 o capítulo 6 o capítulo 7. A ver, búsquenlo, hermanos. Ahora ya no se los voy a dar. Ustedes lo van a buscar para que se integren, hermanos. Está como en el libro de Hebreos. Es el libro de Hebreos, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7. Ahí está en el 7, donde dice que Cristo es sumo pontífice. Acuérdense, para que una primicia sea acepta de la presencia de Dios, ya está, la primicia es Cristo. Pero ahora, ¿quién es el sumo pontífice? ¿Cómo fue que se presentó? Vamos a ver, ¿quién es el sumo pontífice? Búsquenlo, hermanos. Gloria a Dios. Ya lo encontró el hermano. Hebreos como capítulo 7, hermano. Está como del 10 al 27. Debe decir el texto que Cristo es sumo pontífice. Búsquenlo, hermanos. Hay varios textos ahí, no hay uno, son varios. ¿Ya lo encontró la hermana? Muy bien. Ya lo encontró la hermana. Le digo que hay varios textos, hermanos. También, exactamente. Ahí está, lo encontró la hermana. ¿Quién dijo la hermana? La hermana Norma lo encontró. Muy bien, ahí está el texto que buscábamos y hay más textos. Puede irse a la concordancia. Denle lectura, hermana Norma, pero con mucho volumen. Miren, hasta ahí pausadamente, tal pontífice nos convenía. No se está refiriendo a Aarón porque Aarón ya murió, ni tampoco a Eleazar, su hijo, ni a su nieto Fines. No se refiere a ningún pontífice que era mortal. Dice, tal pontífice, este era el que nos convenía a nosotros, a todo el mundo. ¿Cómo era el pontífice? Amén. Miren, eso fue lo que dijo Poncio Pilato: este hombre es inocente, no hallo en él ningún crimen. Adelante. Significa que no tiene pecado, hermano. Significa que no es pecador. Es decir, es tan hermoso, tan maravilloso, que lo que nuestros ojos pueden ver. Tal pontífice nos convenía, y se está refiriendo a Cristo. ¿Dónde lo dice? Versículo 23, hermana Norma. De lectura 23 y 24. Ahí se está refiriendo a los sacerdotes mortales, de carne y hueso. Ahora, versículo 24. Refiriéndose a Jesús, significa que ya no muere. Esto es interesante. ¿Sabían, hermanos, que el sacerdocio de Aarón, en el libro de Números, capítulo 25,
5 hizo Dios un pacto con Aarón y con sus hijos y le dijo esto: tú serás sacerdote para siempre. Así se lo dijo, pero no fue para siempre. Ellos quebrantaron el pacto levítico, del sacerdocio levítico, en el libro de Malaquías capítulo 3. Ellos rompieron. ¿Y cómo fue que rompieron el pacto del sacerdocio levítico? Porque los sacerdotes empezaron a pecar, hermano. Empezaron a corromperse. ¿A qué significa corromperse? Los sacerdotes les gustó más el dinero que entraba en el templo. Les gustó más hacer negocio, hacer cohecho, y por eso Dios dijo: yo los voy a desechar del sacerdocio, aunque había un pacto con el sacerdocio levítico. Pero dice la Biblia que este sacerdocio es inmutable. ¿Qué significa? Que este sacerdocio no va a cambiar aunque pasen las edades y los tiempos. Él seguirá siendo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Ahora regresemos ahí en el versículo 27, hermana Norma. El 27. Es decir, que los sacrificios del antiguo pacto quedaron abolidos, ya no se necesita con este sumo pontífice perfecto y santo. Adelante. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían primero por sus pecados: Señor, mira, traigo este macho cabrío, te pido que perdonen mis pecados, los de mis hijos, de mi esposa. Y ya, una vez que pasaban el ritual, ahora te pido, mira, este macho cabrío por todo este pueblo, perdónalo, Señor. Dice que aquí ya no. Con este sumo pontífice ya no tiene necesidad de ofrecer por sus pecados, porque Él es sin pecado. Aleluya. Amén. Entonces, ya nos dimos cuenta, para que un homer o una primicia se reciba, debe recibirlo un sumo pontífice, un sacerdote. ¿Sí sabían eso, hermano? Viene en el libro de Levítico y Deuteronomio. Para que una primicia sea válida, se entrega en manos de un sacerdote y este lo mece. Entonces es válido. Ya encontramos quién es la primicia. Es Jesús. Ya encontramos quién es el sumo pontífice. Es Jesús. Aleluya. Ahora solo nos hace falta el lugar. ¿Dónde se ofrecía la primicia? ¿En dónde estaba el sumo pontífice, hermanos? ¿En dónde? ¿En su casa o en Efraín? ¿En dónde estaba el sumo pontífice recogiendo las primicias? ¿En dónde, hermanos? En Israel, específicamente. ¿Cómo se llamaba el lugar donde se concentraban todas las primicias? En el tabernáculo. ¿Dónde estaba el tabernáculo? Hermanos y hermanas, ¿dónde estaba el tabernáculo? Esas son preguntas muy básicas. ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿Dónde fue establecido o construido el tabernáculo? Por conducto del rey Salomón. No es difícil esta pregunta. Es una ciudad que empieza con la letra J. Muy bien. El tabernáculo estaba en Jerusalén, que era la capital de las 12 tribus de Israel, que se encuentra en Judá. En Jerusalén estaba el tabernáculo. Entonces, para que una primicia sea acepta, debe ser primicia, debe haber un sacerdote, debe haber un tabernáculo, un templo, pues, y debe estar en Jerusalén. Vamos a ver si Cristo cumplió todas estas características, hermano. Vamos a ver, ya vimos que Él es primicia, Él es sumo pontífice, nos falta el lugar nada más. A ver, vamos a buscar Hebreos capítulo 10.
esa primicia. Hebreos capítulo 9, ahí vamos a buscarlo, hermanos. Ahí está. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Vamos a ver, y este texto va a concordar con San Juan capítulo 20, que les di hace un rato. Este texto nos va a llevar a San Juan y se va a dar cuenta que todo está bien cumplido, hermano, conforme a las profecías. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Bendito sea Dios. Dice así, hermanos, Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Está hablando de una perfección. Porque, atentos hermanos, ahí nos va a dar la respuesta. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como lo hacía el sumo pontífice del Antiguo Testamento. No entró en un lugar como un tabernáculo de mano, no, pero sí entró en un tabernáculo espiritual, figura del verdadero. Mira, él entró en un tabernáculo, hermanos, atentos, allá en el cielo. Hay un tabernáculo parecido, pero más grande, más hermoso, como el que construyó Salomón. Figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Se dio cuenta? Cristo, como primicia, como sumo pontífice, se acercó hasta la presencia de Dios. Allá arriba hay una nueva Jerusalén. Hace un rato dijimos, la primicia del sumo pontífice es en Jerusalén, pero allá arriba hay una Jerusalén celestial, hermano, igualita, hermosa. Ese texto ya lo conocen, ya no se los doy. Está en Apocalipsis 21, 1 y 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Jerusalén, que descendía del cielo con mi Dios, como una esposa ataviada para su marido. Aleluya, a su nombre. Ahora vamos a ver más adelante, dice así, 25. Sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecer muchas veces el mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, mas él una sola vez se presentó ante la presencia de Dios. ¿Cuándo? Ahora vamos atentos, vamos con el día. En la profecía indicaba el siguiente día del sábado, que era el día domingo o primero de la semana. Es cuando la gente llevaba su primicia a Jerusalén ante el sumo pontífice a ofrecerlo a Dios. Ahora vamos a ver cuándo Jesús cumplió esa profecía y entró a la presencia de Dios en la nueva Jerusalén. Ahora sí vamos a San Juan capítulo, ¿qué dijimos? Como 20. Ahora vamos a rápidamente, hermanos. Si pueden anotar los textos y traer una libreta, es mejor, porque se extrae mejor, se aprovecha mejor. Dice San Juan capítulo 20, versículo 13. San Juan 20, 13, hermanos. Aleluya, dice así: y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor, se lo han robado, y no sé dónde le han puesto. ¿Saben qué día era este? Era día primero de la semana. Ya había amanecido cuando María Magdalena fue. Ya no estaba Jesús en la tumba, Él ya había resucitado desde el sábado en la tarde. Y como hubo dicho esto,
y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Miren cómo amaba María Magdalena y todas las mujeres a Jesús, hermano. Esta frase nos trae mucha inspiración. Como ella estaba llorando y llorando y llorando y no paraba de llorar. Amaba tanto a Jesús que habrá pasado por mi maestro. Donde quiera que esté, yo lo voy a seguir, yo quiero ir con él. Aleluya. Dícele Jesús: María. Hermanos, ustedes saben que cuando alguien habla, luego se distingue, hermano. ¿Sí saben? Cuando Jesús resucitó, y aquí mismo en San Juan 21, cuando fue a buscar a Pedro y habló, luego dijeron: el maestro es, porque se distingue el timbre de la voz. Si alguno de ustedes habla desde allá, yo voy a saber, es tal hermano. Y esto fue lo que pasó cuando María nombró su voz y ella dijo: maestro. ¿Se da cuenta? Ella luego lo reconoció por la voz: eres tú, maestro, maestro. ¿Y saben qué quería hacer ella? Lo amaba tanto que fue corriendo y lo quería abrazar, lo quería tocar. Estás vivo, Señor. ¿Y qué dijo el maestro? Dícele Jesús: mujer, no me puedes tocar. ¿Cómo, maestro? ¿Pero por qué? Si has resucitado. Necesito cumplir la profecía del siguiente día del sábado de la primicia, de entrar en la presencia de Dios allá en lo más alto. Aleluya, no lo podía tocar. Ahí lo dice, hermano. Miren cómo dice ahí: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y confírmales y diles que yo estoy vivo. ¿Se da cuenta? Hermanos, no lo pudo tocar. Jesús no quiso que lo tocara. ¿Por qué? Ahí lo dice textualmente: porque iba a subir al Padre. Lo que leímos en Hebreos 10. Iba a entrar como primicia, como sumo pontífice al tabernáculo, a la nueva Jerusalén, e iba a cumplir esa profecía, hermanos. ¿Se dieron cuenta? ¿Está complicado el tema? No tanto. Adelante, hermana Lucía. Correcto, eso es lo que vamos a explicar a continuación. Porque ahí dice textualmente: voy a subir a mi Padre. Miren, hermanos, era el domingo en la mañana. Él iba a subir al tercer cielo, al paraíso de Dios, a la nueva Jerusalén, y se iba a presentar como primicia. Pero dice: subo a vuestro Padre, a mi Padre. Y después, ¿qué pasó con él, hermanos? Una vez que cumplió la profecía de la primicia, hermanos, una vez que se presentó ante el Padre para cumplir la profecía de la primicia como primicia sumo pontífice y al lugar correcto, ya no era Jerusalén terrena. Ese lugar quedó abolido en la cruz del Calvario. Subió y se presentó ante el Padre allá en el lugar más excelente, que es la nueva Jerusalén, el tabernáculo celestial, y después bajó. ¿Sí, hermanos? Después bajó y
y ahora sí ya lo podían tocar porque ya había cumplido y la profecía de la primicia. ¿Dónde dice eso, hermanos? Ahí mismo. Y si no lo dice en Lucas o en Marcos. Ahorita vamos a leer acá y después vamos para allá. Dice ahí San Juan 20, 16 y 17. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Significa que iba a subir. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y como fue la tarde de aquel día, en el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Se da cuenta? Cuando estaba con María era temprano. Subió al Padre, pero en la tarde del mismo día, ahora sí se presentó ante sus discípulos y les dijo: paz a todos ustedes. Y ahora sí, ya lo podían tocar. Recuérdense que 8 días después, ese mismo día en la tarde, lo tocaron, lo vieron. 8 días después se presentó y le dijo a Tomás: tócame, mira que yo mismo soy. Y fue Tomás y lo tocó, pero ya fue después de que se presentara ante el Padre, subiera ante el Padre de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Significa, mira hermano, esto tiene cumplimiento también en lo ritual y espiritual. Atentos. Cuando alguien no presentaba la primicia física, mientras no presentaban esa primicia, no podían meter mano a la demás siembra para comer, para tocar lo demás. No se podía tocar. ¿Sí sabían esto, hermanos? No. Es decir, un ejemplo: yo voy a sembrar un terreno como este, así. ¿Cuántos costales voy a sacar? Un ejemplo, como 15. Pero yo no puedo agarrar de lo que sembré para comer, para usarlo. Primero necesito dar mi primicia ante Dios en el Antiguo Testamento. Una vez que ya presenté mi primicia, ahora sí, ya puedes cortar y tocar de lo que haya, del resto, agarra, es tuyo. Eso hizo Jesús, hermano. ¿Dónde viene esto? En el libro de Levítico capítulo 23, como del 15 al 20. Ahí viene. Así es. Porque no puedes tú primero agarrar y comer de lo que sembraste y el último dárselo a Dios. No es primicia entonces. ¿Se dan cuenta? No es así. Así es el cumplimiento profético. Adelante, hermanos. Vamos avanzando. Si hay alguna pregunta, hágalo. Y si hay alguien que diga a qué horas son, puede decirnos, porque si no vamos a seguir hasta las 10 de la noche, hermano. 7:34, nos quedan como 15 minutos, hermano. Vamos al estudio. ¿Continuamos? ¿Avanzamos con el estudio? Las primicias dadas a los levitas. Dios entregó las primicias a los levitas para que se sustentaran. Además de toda su familia podía participar. La condición era santificación. Esto es importante, hermano. Las primicias no la podía comer cualquier persona. La tenía que comer el sacerdote y su familia, pero sus hijos, sus nueras, debieran de ser gente santa, hermano. ¿Por qué? Porque si lo comían estando contaminados, era muy delicado. Vamos a ver, número 18:13. ¿Qué significa esto? Que cuando recibimos a Jesucristo como primicia, nosotros debemos santificarnos, hermano. Y no lo digo yo, lo dice Primera de Tesalonicenses 4:7, que después de que recibimos a Cristo, debemos de ser santos, procurar en lo más que se pueda. Número 18:13. Luchar, esforzarnos. Dice así:
las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Es todas las 11 tribus de Israel, las cuales traerán al Señor, serán tuyas. ¿A quién le está diciendo? Al sacerdote. Serán tuyas, te pertenecen a ti. Todo limpio de tu casa podrá comer de ella. ¿Se dio cuenta? Esas primicias no las podía comer cualquier persona. ¿Saben por qué murieron los 2 hijos de Eli? Porque ellos comían de lo que le pertenecía a Dios, de los sacrificios, agarraban cohecho de las primicias de lo que era para Dios, y tenía que utilizarse correctamente, no podía utilizarse mal. ¿Y qué pasó con los 2 hijos de Eli? Juicio vino y fueron muertos. Atentos, hermanos, aquí nos deja una enseñanza. Todo lo que entra en la iglesia no se puede dar mal uso, se debe utilizar correctamente en lo que fue destinado. ¿Se da cuenta? Solo la gente santa consagrada podía comer de esas primicias. Aleluya. Adelante, hermano Rigoberto. Ahí está el texto. Denle lectura, hermano Rigoberto. A ver, hermano, que le dé lectura. El hermano tiene ese texto, y hay más textos, hermano, que hablan de eso. Dice así: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades y donde quiera que habitéis. Ahí está. Gracias, hermano. Este es el texto que les comentaba. Anoten, hermanos, en la libreta y pónganle así. Miren, ¿saben cómo hacía yo mis anotaciones? Estamos hablando de 25, 24 años. Por ejemplo, el hermano dio un texto. Yo le ponía así el texto y adelante le ponía: no se puede tocar la cosecha hasta ofrecer la primicia. Siempre póngale adelante una frase, porque primero empecé yo a ponerle nomás una palabra. Ya después, cuando revisaba, pero de que no le entiendo, una palabra no era suficiente para comprender. Pero ya cuando empecé a escribir frases, por ejemplo, Levítico 23, hermano Rigoberto, 14, Levítico 23, 14, no se puede tocar del fruto de la tierra hasta que se ofrezca el presente ante Dios, que es la primicia. Hermanos, no se podía tocar, no podíamos ir a agarrar a aquellos que sembraban, no, hasta que así Cristo, hasta que Él se ofreciera como primicia, como sumo pontífice en el lugar correcto. Ahora sí, ya lo pudieron tocar sus seguidores. Es una profecía espiritual. ¿Sí, hermanos? Ahora dice: en las ofrendas mecidas el sacerdote debía colocar sus manos debajo de las que sostenía el sacrificio que se le iba a presentar, y las mecía de acá para allá. Era el mismo sacerdote al que mecía la ofrenda. Levítico 23, 11. Es decir, hermano, así, la canasta especial, así era el ritual, hermano. Era señal de que las estaba entregando y ofreciendo ante Dios, hermanos. Aleluya. Eso era. Así se realizaba el espíritu físicamente. Y eso era símbolo de que un día Cristo iba a venir y presentarse ante el Padre para apaciguar o justificarnos, porque esas primicias en el Antiguo Testamento justificaban al pueblo, hermano. Asimismo, Cristo nos vino a justificar. ¿Dónde lo dice? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dio cuenta? Ya no se necesita de cosas materiales. Lo que te justifica
es nuestro Señor Jesucristo. Ya no necesitas traer un bulto de mango, un bulto de maíz o un diezmo en sobre. Atentos, esto es muy importante. Un sobre con dinero, no, eso ya no. Es a través de nuestro Señor Jesucristo ahora. Aleluya. Miren qué hermoso tema, hermano. Lo que sigue está interesante. La presentación de una gavilla, la medida de un gomer de las primicias de la siega de la cebada era el 18 de Abib o Nisan, que corresponde al primer día de la semana. Era una ofrenda mecida llevada a cabo por el sumo sacerdote. Libaciones con la mayoría de las ofrendas. También se presentaban libaciones, especialmente una vez que los israelitas se establecieron en la tierra prometida. Números 15:2, 5, 8 y versículo 10. Fue cuando Dios le dijo: una vez que entres a la tierra para poseer, me vas a ofrecer todo esto. La libación consistía en vino que se derramaba sobre el altar. ¿Qué significa, hermano? Se derramaba el jugo de uva sobre el altar con el sacrificio y se quemaba y subía como un perfume. ¿Qué significa ese vino? Significa la sangre que Cristo derramó durante todo el proceso de su agonía y sufrimiento. Los temas que vimos el día de la Santa Cena, empezando desde su primer momento hasta la cruz, toda la sangre que derramó, hermanos. Tema número 6, el maná, prototipo de Cristo. Ese tema lo vamos a dejar para el próximo sábado, que es en 15 días. No falte, hermano, vamos a dar seguimiento al tema. ¿Qué significa maná? La palabra maná significa ¿qué es esto? En el sentido de desconocer algo. ¿Qué es esto? Cuando el maná cayó del cielo, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Y lo llamaron maná. Cuando Cristo vino a la tierra, también la gente y los líderes religiosos, sacerdotes, escribas, fariseos, lo desconocieron diciendo: ¿quién es este? Sí, hermanos, vamos a orar a continuación. Yo les pido que oremos por nuestros hermanos que se encuentran allá arriba, que Dios trate con cada uno de ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos, todos en este momento cerramos nuestros ojos y le decimos a Dios: Padre mío, Señor Jesucristo, en esta tarde tan maravilloso eres, Señor, que nos has dado la vida. No merecíamos vivir, Señor,